Pauta de Análisis en la 100.5. Bien, ya estamos de vuelta, se lo anunciamos tempranamente. Está con nosotros el fiscal nacional Ángel Valencia, a quien le agradecemos muchísimo que esté en esta pauta de análisis fiscal. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Oiga, están con hartos casos en la Fiscalía Nacional y todos de altísimo preocupación pública, específicamente los que tienen que ver con el Poder Judicial. Qué difícil manejarse como en esos bordes, ¿no? Estoy pensando en el caso de las indagaciones, el caso, la famosa trama bielorrusa. Sí, no es fácil. No es fácil. Pero es parte del trabajo que tenemos que realizar. No es lo que corresponde hacer. Y por eso hay que hacerlo con prolijidad, con objetividad, con imparcialidad, con prudencia, pero con mucha convicción. Claro, pero hubo un minuto cuando estaban formalizando a los abogados imputados en que la fiscal, que la jueza a cargo, que fue muy crítica con el trabajo de la fiscalía. Me imagino que esto también les exige un trabajo muchísimo más acucioso. ¿Cómo usted como fiscal nacional, cómo vio esos reparos que planteó la jueza? Mire, lo primero que me quedo es con la resolución. O sea, me parece que la mejor... con el antecedente definitivo con el cual nos tenemos que quedar respecto de la opinión de su señoría de la jueza Garantía respecto del trabajo que había estado realizando la Fiscalía de los Lagos en esa causa. Lo que mejor refleja esa opinión es la resolución que ella dicta. Luego, si bien es cierto que hubo algunas opiniones que ella virtió durante la audiencia que llamaron la atención de la prensa, no es menos cierto también que uno, lo he dicho en otras oportunidades, uno como abogado, cuando está sentado en esas circunstancias, agradece que el tribunal haga algunos comentarios o haga preguntas, ¿no? Porque te orienta respecto a cuáles son los temas que le resultan de más interés. En definitiva, me parece que lo que mejor refleja la opinión de la magistrada sobre el trabajo de la Fiscalía es la resolución que acoge todas las solicitudes. Fiscal Ángel Valencia, conversando en esta pauta de análisis, está con nosotros también Connie Santamaría, que ahí sí, la tenemos en la zona norte, sí. A Connie. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días. No. Ahí. ¿Cómo está? Buenos días, fiscal. No, muy buenos días, qué gusto saludarle. Me habría encantado estar ahí, digamos, presencial, aprovechando su presencia en Radio Pauta. Pero quiero aprovechar de lo que estaban conversando acerca del caso SQM. Y usted dijo que es un caso que todavía no ha terminado. O sea, todavía, ¿cierto? Hay posibilidades de más diligencias, de acciones por parte de la Fiscalía. ¿Usted cree que después de todo lo que ha pasado, después de la cantidad de años, que no son todos los años del juicio, pero desde que se inicia, ¿cierto?, el caso, hay espacio para que la Fiscalía, por ejemplo, proponga la anulación del juicio y se comience todo de nuevo? O sea, tal como usted destaca, desde que se presentó la acusación a que el juicio se inició, transcurrieron 5 años aproximadamente. Y luego el juicio se extendió por más de 2, con interrupciones además. O suspensiones durante el mismo. Pero sin embargo, declarar ahora, antes de conocer siquiera el contenido de la sentencia, que como ustedes saben nos va a ser notificada recién en agosto del próximo año, alguna decisión sobre el particular sería a lo menos prematuro. Entonces, desde el punto de vista de nuestras obligaciones legales y constitucionales, no podemos más que decir que efectivamente, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que conocer el contenido de la sentencia. Pero está dentro de las posibilidades, o sea, ¿no se descarta que la Fiscalía pida anulación del juicio? Más bien todo lo contrario. O sea, más bien todo lo contrario. La experiencia demuestra, como lo he dicho en otras ocasiones, que aunque no conocemos todavía la sentencia, en casos tan graves o delicados como este, la disposición a analizar de una forma más crítica la sentencia o a presentar un recurso es mayor que en otros casos. Por supuesto que está la situación cuesta arriba porque vamos perdiendo, pero sí, no se descarta para nada. Uh-huh. Hablamos esta mañana con el fiscal nacional Ángel Valencia. Lo quiero llevar nuevamente un poquito al caso de la trama bielorrusa, porque este fin de semana venía una muy interesante entrevista del abogado de Codelco, Julián López, que habla del tema, y lo que me llamó la atención es que él dice: es difícil imaginar que este sea el único caso, y hace mención probablemente a civiles que pueden ser, ¿no es cierto?, los ejecutivos de esta empresa bielorrusa, o también quizás con otro supremo. Ayer mismo un grupo de parlamentarios presentaron una acusación
constitucional en contra de un ministro de la Suprema por viajes que ha hecho, que habría hecho con estos abogados, ¿no es cierto?, que están siendo imputados y que están en prisión preventiva. Entonces, ¿cómo está viendo usted que la Fiscalía va a abrir, o sea, esta trama, todas estas aristas de la trama bielorrusa, ustedes están considerando empezar a investigar también? Tenemos jueces de la Suprema. Sí, alguien decía que no sé si en este medio o en otro, que la imagen de esta matrioshka, ¿no?, de esta muñeca que se va abriendo de a poco, era un buen reflejo de cómo estas investigaciones se van desarrollando. Yo muchas veces digo, mira, uno sabe cómo empiezan, no saben cómo terminan. ¿Cómo se terminan? Hoy día el encargo de la fiscal Bitber nosotros es investigar las circunstancias en las cuales se dictó una sentencia, un conjunto de resoluciones más bien, en el contexto de una causa, que es la causa Codel contra Velas Movitec, y se habría habido algunas actuaciones ilícitas, ¿no?, para poder obtener fallos favorables por parte de un grupo de abogados. Eso es el contexto y eso es más bien lo que da origen a la formalización. Luego, si como consecuencia de esas indagatorias comienzan a aparecer otros hechos, se detectan, establecen otros hechos que podrían revestir caracteres de delito, lo que corresponde conforme a nuestras obligaciones, ni siquiera atribuciones, obligaciones legales y constitucionales, es abrir una causa, ¿no?, y seguir adelante hasta poder esclarecerla. Pero nosotros no estamos haciendo una auditoría. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir, cuando digo no estamos haciendo auditoría, es que no significa que nos estamos metiendo a revisar todo lo actuado por un conjunto de personas a lo largo de toda su vida profesional o funcionaria, hasta poder esclarecer si en todas y cada una de sus actuaciones en su vida profesional o funcionaria han cometido algún hecho o alguna acción que pudiera resultar sospechosa. Lo que nosotros estamos haciendo, conforme a nuestro deber legal, es investigar hechos precisos y determinados que están dentro del marco ya sea de una denuncia o de una querella. Pero, si como consecuencia de esa diligencia aparecen otros hechos que revisten caracteres de delito, por supuesto que los vamos a investigar. Y así pierda cuidado con que se va a ocurrir. Ejemplo de ello, creo que podrán quizás los auditores recordar lo que ha pasado en el caso Audios, ¿no?, que se comenzó investigando un conjunto de hechos que tenían que ver básicamente con la posibilidad, la circunstancia de haber pagado una coima, perdón que ocupe esas palabras más comunes, ¿no?, a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos o de otras instituciones públicas para obtener algunas decisiones en el orden tributario y finalmente mire hasta dónde hemos llegado. Entonces sí, vamos a seguir investigando todo aquello que revista caracteres de delito, pero esto no es una auditoría. Fiscal, con sí, pero en ese mismo sentido, usted dice, a medida que si van apareciendo nuevas informaciones que involucren a otras personas, ¿cierto? Se transforman en sujetos como de interés y puede ampliarse también la investigación a esas personas. Disculpe, Constanza, pero esto por supuesto que van apareciendo no como consecuencia de la magia, ni de un fenómeno meteorológico, que van surgiendo como consecuencia de la investigación. Exactamente. Ya, por eso, concretamente el caso, por ejemplo, del senador Matías Walker, que apareció, ¿cierto?, con una transferencia de 1,6 millones de pesos transferida en su cuenta bancaria por parte del conservador de bienes raíces, ¿cierto?, Sergio Llaver. Y también la misma situación afecta al diputado Cristian Araya. ¿La Fiscalía va a investigar al senador Matías Walker y al diputado Cristian Araya? Usted acaba de poner dos ejemplos de situaciones, de hecho, que ameritan que se realice una indagatoria particular. Es decir, que no se consideren como una circunstancia irrelevante, sino que deban ser esclarecidas. Y sobre el particular, efectivamente, es nuestra opinión que deberían realizarse diligencias para esclarecerlo, en ambos casos. Eso significa, claro, en la práctica, ¿cómo lo hace? Porque finalmente estamos hablando de un parlamentario en ejercicio. ¿Cómo la Fiscalía tendría que ingresar a abrir una carpeta investigativa o una investigación en torno a este caso? Sí, lo que ocurre es que en ese caso, como ya son situaciones de hecho, ¿no?, acciones o hechos que han sido identificados en el contexto de una investigación, la fiscal que se encuentra a cargo de esa causa puede tomar distintas decisiones: declararse incompetente, separar investigación y decir esto lo voy a investigar aparte, decretar diligencias dentro del mismo RUC de que ya tiene abierto.
Eso todo, se encuentra todo, es de competencia hoy día de las fiscales que están a cargo de esas causas formalmente, pero también es bastante público de que una es la fiscal una es la fiscal regional de los Lagos, claro. Otra fiscal que está investigando situaciones relacionadas a la fiscal regional de Valparaíso, y estos hechos no tenemos claro si habrían pasado en Coquimbo o habrían pasado en Santiago, en el caso del senador Walker y en el caso del diputado Araya. Entonces no sería raro que ya manifestaran en algún momento, quizá, hicieran alguna consulta o cuando llega algún planteamiento respecto a su competencia, porque es posible que alguien pudiera pensar de que no se enmarca estrictamente dentro del encargo que se les ha realizado. Pero sí, yo creo que puedo anticipar de que el día de hoy vamos a tomar una decisión sobre el particular respecto a qué es lo que va a pasar con estas dos situaciones, ¿no? Respecto de la situación del senador Walker, que se ha hecho pública, y la situación del diputado Araya. Es decir, si van a seguir a cargo de estas dos fiscales, de solo una de ellas, o de un fiscal diferente. Pero a su juicio, perdona Connie Breve, a su juicio como fiscal nacional hay que abrir un oficio de investigación en torno a estos dos parlamentarios, Matías Walker y del parlamentario Araya. Ambas situaciones son hoy día objeto de una investigación. Sí, pero usted es partidario de abrir, de poner luz sobre esa trama. Ambas situaciones son hoy día objeto de una investigación más amplia, ¿no? Entonces lo que hoy día vamos a resolver es si eso continúa de esa manera o se dispone una investigación especial o particular respecto de cada una de ellas. Fiscal, entonces, para dejarlo así bien claro y para explicarlo como dice usted en buen chileno, lo que están decidiendo es si se abre una nueva investigación a cargo de otro fiscal o es una rama o digamos se continúa en la misma investigación madre de llamada, digamos, la trama de la muñeca bielorrusa, y dentro de esa investigación la misma fiscal continúa investigando, se abre a investigar a Matías Walker y al diputado Araya. ¿Es lo que se está decidiendo o hay una tercera alternativa? Sí, y hay una tercera alternativa, de que es que se separe una investigación, pero quede a cargo de una otro fiscal o de esta misma fiscalía. Ya, pero lo que sí está confirmado es que se va a investigar y que se está investigando al senador Walker y al diputado Cristian Araya. No diría que se están investigando a ellos, porque alguien podría entender que entonces que tienen la calidad de imputados y podría, de mis palabras, sacarse un conjunto de conclusiones, ¿no? Lo que sí se ha hecho, lo que sí me parece es que, en mi opinión, digamos que los antecedentes que se han hecho públicos, ¿no?, de estas investigaciones, que no son también trascendidos de prensa, ameritan una investigación, ameritan ser investigados. Ya, pero ahora, si eso se va a investigar dentro de las investigaciones que ya están llevando adelante las fiscales Perivancic o Bitberg, o si se van a separar investigaciones, eso es un asunto que vamos a resolver casi con toda seguridad durante el día. Fiscal Nacional, para quienes lo van escuchando a esta hora de la mañana aquí en Radio Pauta, ¿por qué le parece que es importante abrir esa investigación? En el caso del senador Matías Walker, él reconoció que recibió casi 1.600.000 pesos desde la cuenta bancaria del conservador de Puente Alto, Sergio Llaver. Entonces, ¿por qué le parece a usted que aquí se abre una hebra distinta? En su opinión como fiscal nacional, ¿qué es lo que aparece acá que usted dice? A ver, me parece que aquí hay que entrar a investigar. Mire, me voy a referir solo a lo que el senador habría manifestado, ¿okay? Porque no se trata ya respecto de lo que se establece en la investigación, esa investigación es reservada, en consecuencia no procede emitir comentarios, entregar información sobre ella, pero en particular sobre lo que ha planteado, lo que ha declarado el senador Walker respecto de un pago que se habría recibido y por las razones que él señala, ¿no?, en una declaración pública. Es del tipo de circunstancias que hoy día, en el contexto de los hechos que se están investigando por parte de la fiscal Bitberg, ameritan ser esclarecidos. Eso es lo que yo puedo manifestar. La pregunta de si la va a seguir esclareciendo la fiscal Bitberg en el contexto de la investigación que ya lleva, o si la vamos a separar, porque es un asunto que vamos a resolver hoy día. Claro, se lo pregunto, perdona Connie Breve, porque también en el caso del diputado republicano Cristian Araya,
también lo que aparece acá tiene que ver con el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver. También justamente, ¿no es cierto?, es la misma persona con la que aparecen estos depósitos de dinero. Sí. Eso es lo que le llama a usted la atención. Pero en el caso del señor Araya es ligeramente distinto, ¿Ya? es ligeramente diferente, por lo menos si me guío por lo que él ha manifestado públicamente, ¿no? Porque en ese caso lo que se le atribuye a él, a lo menos los hechos respecto a los cuales se ha hecho cargo públicamente, lo que se le estaría atribuyendo es haber de alguna forma u otra haber intervenido aparentemente, ¿no es cierto?, en gestiones de apoyo de un ministro que fue finalmente removido y para de desprestigio de un diputado en ejercicio, ¿eh? Y todo lo que tiene que ver con nombramientos lo está investigando la fiscal Peri Bancic. Por lo tanto, si eso va a ser, va a quedar a cargo de la fiscal Bitberg, si va a quedar a cargo de la fiscal Peri Bancic, o eso se viene a Santiago de vuelta, es lo que vamos a resolver hoy día. Pero de todas maneras, de nuevo, por tratarse de, aparentemente, por lo que esto ha manifestado, nosotros, donde aparentemente un desembolso de dinero en favor de un parlamentario por parte de una persona, nosotros que se ha visto involucrada en como sabemos públicamente, en este caso, ¿no? En la caso de la causa Codelco Movitec Velas, me parece que es el tipo de asunto que tienen que ser esclarecido. Sobre el particular no significa que resulte inequívoco, por favor, que se hayan cometido delitos, ni tampoco, por favor, se entienda de mi parte que ello no ha ocurrido, sino que entendemos que es del tipo, considerando las circunstancias del caso, es del tipo de situaciones que ameritan abrir una investigación. Y fiscal, estamos conversando con el fiscal nacional Ángel Valencia, en esa misma línea, el caso del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertille, contra quien se ingresó, ¿cierto?, ayer una acusación constitucional en el Congreso. Para efectos de la investigación de la Fiscalía, ¿también usted como fiscal nacional cree que se debiera extender la investigación al ministro de la Corte Suprema o iniciar una, digamos, querella de capítulos como se inició en contra de Ángela Vivanco? Sí, ¿están los datos que lo justifican? Sí, no. Quisiera abstenerme de emitir una opinión respecto de cuáles son el curso de acción que debiera seguir la fiscal Bitberg, que está a cargo de la causa sobre la que hemos estado hablando. Pero más allá de cuál es la forma o cuál es el camino, si usted cree que hay que digamos, que amerita, porque usted lo escuché en una entrevista la semana pasada diciendo, tampoco se trata, o sea, ustedes no castigan, por ejemplo, no están detrás de faltas éticas, ¿cierto?, de conductas, sino que de delitos. Lo que sabemos del caso del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertille, ¿usted cree que se justifica iniciar algún tipo de acción contra él? Sí, lo que yo he dicho es que no es necesario abrir de oficio una investigación por los hechos que se han hecho públicos que estarían relacionados con el ministro Simpertille, simplemente porque estos ya están siendo investigados. Ya están siendo investigados y tienen que ser esclarecidos por parte de la fiscal que se encuentra a su cargo. Pero sobre eso quisiera plantear que eso surge como consecuencia lógica del trabajo que ella está realizando, porque no cabe duda de que las circunstancias en las cuales estos abogados habrían, y eso es lo que se está también estableciendo, la investigación está abierta, sigue en curso, habrían obtenido la forma como lo habrían obtenido en su favor ciertas resoluciones que beneficiaban a su cliente, es parte de lo que tienen que esclarecer y considerando los hechos que se han conocido en los últimos días, que se han hecho públicos a través de la prensa, es razonable pensar de que se realicen algunas indagatorias en particular respecto a este ministro, pero también probablemente tendrían que ser interrogados otros ministros. Esto hay que esclarecerlo en todo su ancho. Claro. Pero le ruego que por favor no se malinterprete esto como que una falta de vehemencia, me explico. Si aquí lo que hay de por medio es principio de objetividad, principio de imparcialidad, y no es necesario decisiones más elocuente, pero bajo la mirada de abrir nuevas aristas, si ya esta cuestión se está investigando. Claro, la arista está abierta en el fondo. Se está investigando. Pero cuando usted plantea eso, lo que sí le parecería correcto revisar las votaciones que hubo respecto de esta empresa bielorrusa y ver cómo votaron cada ministro y entender un poco por qué, porque lo que abre finalmente la situación del Supremo Simpertille es justamente después de haber votado, se fueron a un crucero a Europa con Eduardo Lago, uno de los abogados, ¿no es cierto?, en el caso de esta trama Codelco y Velas Movitec.
¿Usted diría, sería interesante mirarlo cómo votaron todos los ministros de la Suprema? Yo creo de una forma más amplia, de una forma un poco más amplia. Lo importante es ver de cuál fue el artilugio, si hubo uno también, si existió un artilugio para poder asegurar un resultado procesal, para asegurar un conjunto de decisiones favorables para una de las partes, pero de momento todavía tenemos derecho de objetividad y de imparcialidad. Y la posibilidad de pago de coimas también, como se está investigando. Bueno, es lo que se está investigando, ¿no? Pero en el caso de una situación, no de todos. Es lo que se está investigando, pero tampoco quisiera tender un manto de duda. Ni siquiera de duda, un poco más, de un manto de oscuridad sobre todas las personas que estuvieron cerca de esa causa. Pero lo importante es esclarecer la forma, cómo se dictó esa sentencia y la forma como ese conjunto de resoluciones, porque además no es solo una, que favorecieron en definitiva a estos abogados, y si efectivamente para poder obtenerlas se cometieron delitos, delitos. Eso es lo que importa. Claro, pero lo que, digamos, ahondando en lo que le pregunta Claudia, fiscal, en el fondo aquí teníamos a una ministra de la Corte Suprema que está siendo investigada. Ahora podría ser que se extienda esa investigación. Usted mismo dice que está dentro de las posibilidades al Supremo Diego Simpertí. Entonces la pregunta que uno se hace, o que la gente se hace, es: ¿hay que investigar por lo menos a todas las salas o a todos los integrantes de las salas de la Corte Suprema que tuvieron que ver con alguna resolución, algún fallo digamos que afecte directamente al caso de esta empresa bielorrusa? Lo importante es esclarecer cómo los hechos ocurrieron y ver si en esos hechos hubo personas que tuvieron algún tipo de participación o realizaron algún tipo de acciones que los condujeron o sea, que son constitutivas de delito. Puede haber habido engaños. Usted no sabe lo que pasó. Aquí lo que importa es que la fiscal esclarezca qué es lo que ocurrió. Eso es lo que importa. Ahora, fiscal nacional, este no es un caso cualquiera. Este es un caso que... Es gravísimo. Este es un caso primero que afecta no solamente, hablamos de mucho dinero que pierde Codelco, estamos hablando de algo que pone en, por lo menos, interrogante respecto ni más ni menos que del Poder Judicial chileno. No recuerdo una crisis de esta envergadura de un poder del Estado como la que se está viendo en el Poder Judicial. ¿Hay conciencia en el fiscal nacional respecto de lo delicada que es la situación del Poder Judicial? ¿Cómo lo ve usted, digamos, a nivel macro? Porque no es cualquier investigación. No. Y exministros de la Corte Suprema han manifestado su preocupación y no cabe duda que es una preocupación muy amplia. Pero las lecciones que se saquen de esto, ¿no? Le corresponde al Poder Judicial reflexionar sobre el particular y tomarlas. No, pero hasta ahora no hicieron un protocolo de ética, digamos. No es mi rol, pero lo importante es que, considerando la gravedad del asunto y la importancia que tiene el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular en nuestro ordenamiento institucional, es que nosotros destinemos los mejores recursos que tengamos, digamos, la investigación más objetiva y más imparcial posible, que nos concentremos con sobriedad en los hechos que son penalmente relevantes y que en definitiva, porque la comunidad lo necesita, y estoy seguro que también el propio Poder Judicial también está interesado en ello, esclarezcamos las cosas tal como ocurrieron. Sí, un solo punto que te lo paso, fiscal nacional. En el caso de Ángela Vivanco, no ha sido formalizada. El Ministerio Público lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es presentarlo, como le decía Connie Santamaría, presentaba una querella de capítulo en su contra. Hay que ver si es admitida por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ahí la Fiscalía recién podría proceder a presentar cargos. Tampoco. A ver, ¿cuánto puede demorar esto? ¿Cuánto puede demorar esto? Y le digo porque Ángela Vivanco salió rápidamente a decir que esto era un show mediático, a criticar duramente a la Fiscalía y al trabajo de la Fiscalía. Y la señora Vivanco salía todos los días a decir eso. Y nosotros nos preocupábamos de hablar en tribunales simultáneamente. Le digo ni siquiera así, porque después de que se resuelva este asunto por parte de la Corte de Apelaciones, en caso de que fuera favorable, por ejemplo, a la Fiscalía, y espero que así ocurra, la defensa de la señora Vivanco podría apelar de esa decisión. Ya. Entonces, ¿cuál es el punto? O recurrir de esa decisión, presentar recursos. Entonces, el punto es, esto surge
como un mecanismo de protección de la arbitrariedad y del abuso, para proteger la independencia del Poder Judicial, que está establecido en nuestra institucionalidad. Esto es para evitar que alguna institución pudiera hostilizar a los jueces y afectar su independencia por la vía de hostilizarlo con acciones judiciales arbitrarias. Ese es el sentido de una querella de capítulo principal. Sí. Entonces, la jurisprudencia reciente de la segunda sala de la Corte Suprema, porque esto es así se ha interpretado por parte de la segunda sala, especialmente a partir del caso que afectó al ministro Juan Antonio Poblete, al exministro Poblete, lo que se llamaba en la prensa como el caso topógrafo, dispuso que esta querella de capítulos era necesaria para formalizar, antes de formalizar y pedir cautelares, incluso respecto de quienes fueron ministros de Tribunales Superiores de Justicia, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. Por lo tanto, en lugar, la opción de la Fiscalía de los Lagos, en lugar de entrar a discutir, o que si eso es procedente o no es procedente, nuevamente, a sabiendas de que la segunda sala acaba de tener pronunciamientos recientes en esta dirección, han optado por presentar la querella de capítulos antes y evitarse esa discusión. Presentar la querella de capítulos y antes de formalizar y antes de pedir medidas cautelares, aunque la señora Vivanco ya no es ministra de la Corte Suprema. Y entonces no es que no formalicemos porque no queremos, me explico, es porque hay una decisión procesal que se basa, ¿no?, en jurisprudencia reciente de la Corte Suprema y que tiene sustento, por supuesto, en la ley y en la Constitución, la decisión de la Corte. Ese es el sentido. Además hay es una estrategia, ¿cierto?, por parte de la Fiscalía, pero además, sin querella de capítulos, digamos, se puede formalizar, pero no se pueden aplicar medidas cautelares. O sea, Ángela Vivanco no podría estar en prisión preventiva, por ejemplo. El propósito, efectivamente, el centro de la querella de capítulos es poder solicitar medidas cautelares, es sostener una petición de medidas cautelares, y es básicamente una decisión de mérito. O sea, tampoco la querella de capítulos, tampoco un juicio. Y se parece mucho a lo que está pasando en el desafuero de los parlamentarios, claro, ¿no? De que claro, también para proteger la situación de los parlamentarios es que hay una decisión de mérito previa antes de hacer peticiones sobre cautelares. Ahora esta fue la decisión de los Lagos, formalizar primero a quienes no estaban en esa situación y después dejar la querella de capítulos de la señora Vivanco. Hay otras situaciones que por razones procesales han tomado decisiones distintas. Me permito citar el caso del gobernador de la región metropolitana. No es una querella de capítulos, es un desafuero, pero en ese caso el fiscal de Antofagasta decidió partir por el desafuero del gobernador Orrego antes de pedir audiencia de formalización en contra de otras personas que no son empleados públicos. Ahí lo que le han reprochado es que no está formalizando a los demás. Entonces, la verdad es que es una decisión que se toma en función de la necesidad de cada caso. Fiscal, nos quedan pocos minutos. Quiero hacerle dos preguntas. Una, sobre su reflexión acerca de lo grave de este caso. Usted dice, este caso es gravísimo y por supuesto que la reflexión corresponde al Poder Judicial. Pero aquí estamos hablando de que se están investigando a jueces de la Corte Suprema o ex jueces de la Corte Suprema por eventualmente haber recibido plata por fallar de una manera u otra. O sea, ni siquiera estamos hablando para nombrar a un juez u otro, que ya es grave. Estamos hablando, digamos, de lo más grave que puede ocurrir probablemente, que es pagar para conseguir un fallo hacia determinado lado. Y por eso quiero preguntarle su reflexión y cuánta independencia tiene el Ministerio Público para hacer esta investigación hasta donde llegue, a investigar a todos los ministros de la Corte Suprema o eventualmente a todos los que participaron de estos fallos. ¿Ustedes tienen esa independencia? ¿Están decididos a hacerlo? ¿Y han recibido presiones para investigar o no investigar? ¿Algún tipo de presiones? Presión ninguna. Nunca hemos recibido una presión. Mire, la gravedad del asunto es reconocida por el propio Pleno de la Corte Suprema, desde el momento en que es el propio Pleno de la excelentísima Corte Suprema el que remueve a la señora Vivanco. Claro. Eso es una situación muy extraordinaria. Muy extraordinario. Usted revisa nuestra historia institucional, es muy extraordinario. Entonces eso ya queda definido por aquello y lo toman por un conjunto de infracciones que de momento no han declarado que haya cometido delito. Ahora estamos investigando en profundidad algunos de esos hechos y otros más. Y los fiscales están llegando a una conclusión similar, pero todavía una investigación que está en curso. Pero quisiera decirle, no hemos recibido ninguna presión. Confío en que así no va a ocurrir. Y
nuestro diseño institucional permite que la autonomía constitucional del Ministerio Público esté en una posición, ¿no es cierto?, que favorece que podamos investigar estos hechos con objetividad y con imparcialidad. Por supuesto, yo no voy a negar que no es incómodo realizar una investigación que afecte a uno o más miembros del tribunal, de quien depende, que a uno eventualmente lo pudieron remover, ¿no? Pero es el momento en que uno tiene que actuar con seriedad, con profesionalismo, con sobriedad y particularmente con apego a la ley, apego a la Constitución y a la ética. Lo que ha argumentado la exministra Ángela Vivanco es que se sintió maltratada por estas indagatorias que se están haciendo en torno a ella. Para nadie es cómodo que lo investiguen. 8:32 de la mañana, Fiscal Nacional Ángel Valencia, muy agradecidas con Connie Santamaría de tenerlo acá en Pauta de Análisis. Que esté muy bien y muy agradecido. Muchas gracias. Gracias a usted, Connie, que esté muy bien. La tenemos en la zona norte a nuestra querida Connie Santamaría.